La historia de Samuel. Durante una época caracterizada por la inestabilidad espiritual y la decadencia ética, mientras el pueblo de Israel deambulaba sin dirección clara, emergió una figura que transformaría profundamente el destino de la nación. Samuel, quien sería el último gran juez y el primero entre los profetas prominentes, llegó al mundo en un momento decisivo para el pueblo israelita. Su relato constituye un testimonio extraordinario del amor infinito de Dios y de la manera en que Él emplea a personas comunes para realizar sus planes excepcionales. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de estar perdido o desorientado, como si la presencia divina hubiera guardado silencio? ¿Te has cuestionado por qué ciertas súplicas parecen no encontrar respuesta? El relato de Samuel nos enseña que aún en los periodos más sombríos, Dios obra silenciosamente tras bambalinas, preparando algo extraordinario. Prepárate para una travesía que pondrá a prueba tus convicciones, estimulará tu fe y te ayudará a reconocer la intervención divina en tu existencia personal. El desenlace de esta historia te asombrará. El nacimiento de Samuel. Nuestro relato inicia durante una época turbulenta en los anales de Israel, cuando el santuario fue establecido en Silo. En 1 Samuel 1:2, conocemos a un varón llamado Elcana de la descendencia de Efraín. Elcana había contraído matrimonio con dos mujeres, Penina, quien había concebido hijos, y Ana, quien padecía esterilidad. La dinámica familiar de Elcana era complicada y cargada de tensión. Mientras Penina se enorgullecía de su capacidad reproductiva, Ana padecía en silencio. Anualmente, la familia ascendía a Silo para rendir culto y presentar ofrendas al Altísimo. Estos momentos, que deberían haber estado colmados de gozo y celebración, se convertían para Ana en dolorosos recordatorios de su incapacidad para concebir. En 1 Samuel 1:6-8, observamos la angustia de Ana. Penina la hostigaba despiadadamente, provocándole llanto y pérdida del apetito. Elcana, intentando brindarle consuelo, le preguntaba: Ana, ¿cuál es la causa de tu llanto? ¿Por qué rehusas alimentarte? ¿Qué motivo entristece tu corazón? ¿Acaso no represento yo para ti más que 10 descendientes? Sin embargo, las palabras de Elcana, aunque bien intencionadas, no lograban llenar el vacío que Ana experimentaba. Fue en este estado de profunda aflicción que Ana realizó algo extraordinario. En 1 Samuel 1:9-11, leemos que después de una comida en Silo, ella se dirigió al santuario. Allí, en la amargura de su espíritu, elevó súplicas al Altísimo y derramó lágrimas amargas. Ana formuló un voto, expresando: Señor de los ejércitos, si verdaderamente observas la tribulación de tu sierva y te acuerdas de mí, sin olvidar a tu sierva, sino concediéndole un hijo varón, entonces lo consagraré al Señor por todos los días de su existencia, y jamás tocará navaja su cabeza. La oración de Ana constituye un testimonio poderoso de fe y entrega. En su momento de mayor oscuridad, no se distanció de Dios, sino que se aproximó a Él. Ana no solamente solicitó un hijo, sino que prometió dedicarlo completamente al servicio del Altísimo. Fue un compromiso audaz, nacido de un corazón quebrantado y de una fe inconmovible. Mientras Ana oraba silenciosamente, moviendo únicamente sus labios, el sacerdote Elí la observaba, interpretando erróneamente su ferviente oración como embriaguez. Elí la reprendió. En 1 Samuel 1:14-15, leemos el intercambio entre ambos: ¿hasta cuándo permanecerás ebria? Aparta de ti el vino. Pero Ana respondió: No, mi señor, soy una mujer de espíritu doliente. No he consumido vino ni licor embriagante, sino que he vertido mi alma ante el Señor. La respuesta de Ana revela su honestidad y sinceridad. No se sintió ofendida por la acusación injusta de Elí, sino que explicó humildemente su circunstancia. Conmovido por su respuesta, Elí la bendijo, diciendo: Ve en paz, y que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has presentado. Las palabras de Elí produjeron una transformación notable en Ana. En 1 Samuel 1:18 leemos: Y ella expresó: Halle gracia tu sierva ante tus ojos.
Así que la mujer partió y se alimentó, y su semblante ya no reflejaba tristeza. La fe de Ana, combinada con la bendición del sacerdote, le proporcionó una paz que trascendía sus circunstancias. El Señor recordó a Ana. En 1 Samuel 1, 19-20, leemos: Entonces se levantaron temprano y adoraron delante del Señor, y regresaron a su hogar en Ramá. Y Elcana se unió a Ana su esposa, y el Señor la recordó. Y sucedió que transcurrido el tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, expresando: porque se lo he solicitado al Señor. El nombre Samuel significa escuchado por Dios o nombre de Dios. Era un testimonio viviente de la fidelidad divina y de la fe de Ana. Cada vez que pronunciaba el nombre de su hijo, constituía un recordatorio de su oración respondida y del compromiso que había asumido. Si esta historia te está inspirando, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para descubrir más personajes extraordinarios de las Escrituras. La consagración de Samuel. Fiel a su compromiso, Ana no olvidó el voto que había formulado. En 1 Samuel 1, 21-23, observamos su determinación de cumplir su palabra, y el varón Elcana y toda su casa ascendieron para ofrecer al Señor el sacrificio anual y su voto. Pero Ana no ascendió, pues dijo a su esposo: no hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré, para que comparezca ante el Señor y permanezca allí perpetuamente. Entonces Elcana su esposo le respondió: haz lo que consideres mejor, aguarda hasta que lo hayas destetado. Que el Señor confirme su palabra. Así que la mujer permaneció y amamantó a su hijo hasta destetarlo. Este periodo de lactancia fue más que simplemente nutrir físicamente a Samuel, fue un tiempo precioso durante el cual Ana estaba fortaleciendo el alma de su hijo, preparándolo para una vida de servicio a Dios. Cada instante con Samuel era un recordatorio del milagro que Dios había obrado y del propósito divino para la vida de su hijo. Finalmente, llegó el momento de cumplir el voto. En 1 Samuel 1, 24-28, leemos el conmovedor relato de la consagración de Samuel, y después de destetarlo, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y un odre de vino. Y lo condujo a la casa del Señor en Silo. Y el niño era pequeño. Luego sacrificaron un becerro y trajeron al niño a Elí. Y ella expresó: oh mi Señor. Por tu vida, mi Señor, yo soy la mujer que estuvo junto a ti aquí, orando al Señor. Por este niño oré, y el Señor me ha concedido la petición que le formulé. Por tanto, yo también lo he consagrado al Señor, todos los días que viva, estará consagrado al Señor. Y allí adoraron al Señor. La escena es de una belleza y emoción indescriptibles. Ana, con su corazón rebosante de gratitud, conduce a su precioso hijo al santuario. No solamente cumple su voto, sino que lo hace con una ofrenda generosa, 3 becerros, harina y vino. Es un sacrificio de alabanza, un testimonio tangible de su gratitud a Dios. El encuentro con Elí es particularmente emotivo. Ana le recuerda al sacerdote el momento de su oración desesperada y cómo Dios respondió más allá de sus expectativas. No solo recibió un hijo, sino uno que ahora estaba siendo consagrado al servicio permanente del Señor. Cántico de alabanza de Ana. La respuesta de Ana a la bendición de Dios no concluye con la consagración de Samuel. En 1 Samuel 2, 1-10, encontramos el cántico de Ana, una hermosa expresión poética de alabanza y gratitud. Esta composición no es solamente una celebración personal, sino una profunda declaración teológica sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Ana inicia su composición con una explosión de regocijo: mi corazón se alegra en el Señor, mi fortaleza se exalta en el Señor. Mi boca se ensancha sobre mis enemigos, porque me gozo en tu salvación. Reconoce que su alegría y su fuerza provienen únicamente del Señor. Su exaltación no se centra en sí misma, sino en el Dios que la rescató de su aflicción. La composición de Ana es una poderosa declaración de la soberanía de Dios. Ella proclama: no hay santo como el Señor, no hay nadie fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios. Ana reconoce que Dios es, sobre todas las cosas, único en su santidad y poder.
Ana también habla de la justicia de Dios y de su capacidad para transformar la suerte humana. El Señor mata y vivifica, Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, Él abate y ensalza. Levanta del polvo al pobre, Él alza del muladar al menesteroso para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un asiento de honor. Estas palabras no son solamente un reflejo de la experiencia personal de Ana, sino una declaración profética de cómo Dios actúa en el mundo. Ella ve más allá de su propia situación y reconoce el patrón de Dios de ensalzar a los humildes y humillar a los soberbios. El cántico termina con una nota mesiánica: el Señor juzgará los confines de la tierra, Él dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Estas palabras son notables considerando que Israel no tenía rey en este tiempo. Ana está profetizando sobre el futuro rey de Israel y, en última instancia, sobre la venida del Mesías. Los primeros años de Samuel. Después de la consagración de Samuel, la narrativa se enfoca en los primeros años del joven en el santuario. En 1 Samuel 2:11 leemos: entonces Elcana se dirigió a su hogar en Ramá, pero el muchacho servía delante del Señor bajo la supervisión del sacerdote Elí. Samuel, aún siendo un niño, inicia su vida de servicio en el santuario. El contraste entre Samuel y los hijos de Elí es notable. Mientras Samuel crece en gracia y favor, los hijos de Elí, Ofni y Faíns, son descritos como hombres perversos que no conocían al Señor. 1 Samuel 2:12. Abusaron de su posición como sacerdotes, tomando más de lo que les correspondía en los sacrificios y comportándose inmoralmente. En medio de este ambiente corrupto, Samuel permanece íntegro. En 1 Samuel 2:18-19, leemos: pero Samuel estaba sirviendo delante del Señor, un muchacho vestido con un efod de lino. Cada año, su madre le confeccionaba una pequeña túnica y se la llevaba cuando ascendía con su esposo a ofrecer el sacrificio anual. La imagen de Ana confeccionando un manto para Samuel cada año es conmovedora. Aunque había entregado a su hijo al servicio del Señor, su amor y cuidado maternal continuaron. Cada túnica es un recordatorio tangible del amor de su madre y del propósito de Dios en su vida. La fidelidad de Ana es recompensada aún más. En 1 Samuel 2:21 leemos: y el Señor visitó a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía en la presencia del Señor. El Señor no solamente respondió a la oración de Ana por un hijo, sino que la bendijo con 5 hijos adicionales. Es un poderoso testimonio de la generosidad de Dios y de cómo Él honra a quienes lo honran. Mientras tanto, Samuel continúa desarrollándose en estatura y favor ante Dios y los hombres. En 1 Samuel 2:26 leemos: y el joven Samuel siguió creciendo tanto en estatura como en gracia delante del Señor y también delante de los hombres. Esta descripción hace eco de la que se usó posteriormente para Jesús en Lucas 2:52, enfatizando el papel especial de Samuel como un tipo de Cristo. El llamamiento de Samuel. Mientras Samuel crecía en el santuario de Silo, sirviendo al Señor bajo la tutela de Elí, el estado espiritual de Israel era desalentador. La palabra del Señor era escasa en aquellos días, y las visiones eran infrecuentes. Esta carencia de revelación divina reflejaba el deterioro de la condición espiritual de la nación. En 1 Samuel 3:1-3 se establece el escenario para el llamamiento de Samuel. El joven Samuel servía delante del Señor bajo Elí. En aquellos días la palabra del Señor era escasa, no había muchas visiones. Una noche, Elí, cuyos ojos se estaban debilitando tanto que apenas podía ver, estaba recostado en su lugar habitual. Aún no se había extinguido la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en la casa del Señor, donde estaba el arca de Dios. Esta escena nocturna en el santuario está cargada de simbolismo. La mención de la lámpara de Dios aún encendida sugiere que, a pesar de la oscuridad espiritual sobre Israel, todavía había un rayo de esperanza. Samuel acostado cerca del arca de Dios simboliza la proximidad de la nueva generación a la presencia divina. El llamamiento de Dios a Samuel llega inesperadamente y al principio resulta confuso para el joven. En 1 Samuel 3:4-5, leemos: entonces el Señor llamó a Samuel. Samuel respondió:
heme aquí, y corrió a Elí y le dijo, heme aquí, me has llamado. Pero Elí respondió, no te llamé, regresa y acuéstate. Así que fue y se acostó. La confusión de Samuel es comprensible. Estaba acostumbrado a responder a las llamadas de Elí, y la voz de Dios no le era familiar. Esta escena se repite 2 veces más, con Samuel corriendo hacia Elí, pensando que el sacerdote lo estaba llamando. Es en la tercera ocasión que Elí comprende lo que está sucediendo. En 1 Samuel 3, 8-9, la narrativa continúa, el Señor llamó a Samuel por tercera vez, y Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo, heme aquí, me has llamado. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al niño. Entonces Elí le dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama, responde, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Entonces Samuel fue y se acostó en su lugar. Este momento marca un punto de inflexión crucial en la historia. Elí, a pesar de sus defectos como padre y líder, todavía poseía suficiente discernimiento espiritual para reconocer la voz de Dios e instruir a Samuel sobre cómo responder. Es un momento de transición de la antorcha, donde el anciano sacerdote prepara el camino para el joven profeta. Cuando el Señor llama a Samuel por 4ª vez, el joven está preparado. En 1 Samuel 3:10 leemos, vino el Señor y se detuvo allí, llamando como las otras veces, Samuel. Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo escucha. La repetición del nombre de Samuel en este llamamiento divino hace eco de otros momentos significativos en la Biblia, como el llamamiento de Dios a Moisés en la zarza ardiente. Esto subraya la importancia de este momento en la historia de Israel y en la vida de Samuel. Y así como Samuel respondió al llamamiento de Dios, tú también puedes iniciar tu propio viaje de fe. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando juntos las historias que transformaron al mundo. La primera profecía. El mensaje que Dios le transmite a Samuel es severo y sorprendente. En 1 Samuel 3, 11-14, el Señor revela, y el Señor dijo a Samuel, mira, voy a hacer algo en Israel que hará estremecer los oídos de todos los que lo escuchen. En ese tiempo ejecutaré contra Elí todo lo que pronuncié contra su familia, desde el principio hasta el fin. Porque le comuniqué que juzgaría a su familia para siempre por el pecado que él conocía, sus hijos blasfemaron contra Dios, y él no los contuvo. Por tanto, juré a la casa de Elí que la culpa de la casa de Elí nunca será expiada con sacrificio ni con ofrenda. Esta primera profecía de Samuel es un juicio contra la casa de Elí. Es un mensaje severo, especialmente considerando que Elí había sido una figura paterna para Samuel en el santuario. El juicio divino contra la casa de Elí se presenta como irrevocable, un testimonio de la seriedad con la que Dios considera la negligencia en la disciplina y la corrupción en el servicio sagrado. La reacción de Samuel a esta revelación muestra su juventud y respeto por Elí. En 1 Samuel 3:15 leemos, Samuel permaneció acostado hasta la mañana y entonces abrió las puertas de la casa del Señor. Temía comunicarle a Elí la visión. El joven Samuel se encuentra en una posición delicada. Ha recibido un mensaje divino de juicio contra el hombre que lo crió y fue su mentor en el santuario. Su reticencia a compartir la visión con Elí es comprensible y revela su sensibilidad y respeto por el sacerdote. Sin embargo, Elí insiste en escuchar el mensaje. En 1 Samuel 3, 16-18, la narrativa continúa, pero Elí lo llamó y le dijo, Samuel, hijo mío. Samuel respondió, heme aquí. ¿Qué fue lo que te comunicó? Preguntó Elí. No me lo ocultes. Que Dios te castigue, y aún con severidad, si me ocultas algo de lo que te ha dicho. Y Samuel se lo comunicó todo, sin ocultarle nada. Entonces Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que sea bueno a sus ojos. La respuesta de Elí al mensaje de juicio es notable. No cuestiona la autenticidad de la profecía ni trata de justificar sus acciones. En cambio, se somete a la voluntad de Dios, reconociendo la soberanía divina incluso frente a un juicio severo contra su propia casa. El establecimiento de Samuel como profeta.
Este episodio marca el comienzo del ministerio profético de Samuel y establece un patrón para su vida: escuchar atentamente la voz de Dios y entregar fielmente su mensaje, sin importar cuán difícil pueda ser. A partir de este momento, la reputación de Samuel como profeta comienza a crecer. En 1 Samuel 3, 19-21, leemos: El Señor estuvo con Samuel mientras crecía, y no permitió que ninguna de las palabras de Samuel cayera por tierra. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor continuó apareciendo en Silo, y allí se reveló a Samuel mediante su palabra. Este pasaje resume el establecimiento de Samuel como profeta en Israel. Se destacan varios puntos importantes. Primero, el Señor estaba con Samuel. Esta frase, que se usa frecuentemente en la Biblia para figuras clave como José y David, indica favor divino y capacitación sobrenatural para la tarea asignada. Segundo, Dios no permitió que ninguna de sus palabras cayera al suelo. Esto establece la credibilidad de Samuel como profeta. Sus profecías no fueron solo palabras vacías, sino que se cumplieron, demostrando que realmente habló en el nombre de Dios. En tercer lugar, el reconocimiento de Samuel se extendió de Dan a Berseba. Esta expresión, que abarca el territorio de Israel de norte a sur, indica que la reputación de Samuel se extendió por toda la nación. No fue solo un profeta local, sino una figura nacional. Cuarto, Samuel fue confirmado como profeta del Señor. Esta confirmación no llegó solo a través de la experiencia personal, sino que fue reconocida públicamente por todo el pueblo de Israel. Finalmente, el Señor continuó apareciendo en Silo. Esto indica que el llamamiento inicial de Samuel no fue un evento aislado. Dios continuó comunicándose con él, estableciendo un patrón de revelación continua que caracterizaría su ministerio. Samuel como juez y líder. El establecimiento de Samuel como profeta marca una nueva era en la historia de Israel. Después de un periodo de escasez de la palabra del Señor, ahora había un canal claro y confiable para la comunicación divina. Samuel se convierte en un vínculo vital entre Dios y el pueblo, un papel que cumpliría durante muchas décadas. Es importante notar el contraste entre Samuel y los hijos de Elí. Mientras que Ofni y Faíns, nacidos en un linaje sacerdotal, corrompieron su llamamiento y deshonraron el santuario, Samuel, consagrado al Señor incluso antes de nacer, creció en favor tanto de Dios como de los hombres. Esto ilustra que la verdadera autoridad espiritual no proviene del linaje o la posición, sino de la intimidad con Dios y la fidelidad a su llamamiento. El llamamiento de Samuel también sirve como un recordatorio de la soberanía de Dios al elegir a sus siervos. Dios no escogió a los hijos de Elí, que por herencia deberían haber guiado al pueblo, sino a un joven consagrado a él desde el vientre materno. Esto hace eco de un patrón que vemos repetidamente en la Biblia, donde Dios a menudo elige lo improbable para cumplir sus propósitos. A medida que Samuel crece en su papel de profeta, se enfrenta a importantes desafíos. El estado espiritual de Israel sigue siendo precario, y el pueblo a menudo se desvía hacia la idolatría. La tarea de Samuel no es solo entregar los mensajes de Dios, sino también llamar al pueblo a regresar al pacto con el Señor. En 1 Samuel 7, 3-4, vemos un ejemplo del ministerio de Samuel en este sentido. Entonces Samuel dijo a toda la casa de Israel: si os volvéis al Señor de todo corazón, entonces apartad los dioses ajenos y las astarté, y preparad vuestros corazones al Señor y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Así que los israelitas apartaron a los Baales y a las astarté y sirvieron solo al Señor. Este episodio ilustra el papel de Samuel no solo como profeta, sino también como reformador espiritual. Él convoca a la gente al arrepentimiento y a la renovación de su compromiso con Dios, lo que resulta en una respuesta positiva del pueblo. El ministerio profético de Samuel también incluye un aspecto judicial. En 1 Samuel 7, 15-17, leemos: Samuel continuó como líder de Israel todos los días de su vida. De año en año recorría de Betel a Gilgal y a Mizpa, juzgando a Israel en todos esos lugares.
pero siempre regresaba a Ramá, donde estaba su hogar, y allí también juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar al Señor. Este aspecto del ministerio de Samuel muestra cómo combinó los roles de profeta, juez y líder espiritual. Sus viajes por todo el país demuestran su compromiso de servir a todo Israel, no solo a los que viven cerca del santuario en Silo. A medida que Samuel envejece, su papel como líder de Israel se vuelve aún más crucial. Se convierte en una figura de transición, un puente entre el periodo de los jueces y el establecimiento de la monarquía en Israel. Su llamamiento profético lo preparó para este papel vital, dándole la autoridad espiritual y el discernimiento necesarios para guiar a la nación a través de esta importante transición. El llamamiento profético de Samuel no fue solo un evento aislado en su juventud, sino el fundamento de una vida de servicio a Dios y al pueblo de Israel. Permaneció fiel a este llamamiento durante toda su vida, continuando escuchando la voz de Dios y entregando su palabra al pueblo. Incluso en tiempos difíciles y durante cambios drásticos en la estructura política y religiosa de Israel. La transición a la monarquía. Con Samuel establecido como profeta en Israel, la nación enfrentó importantes desafíos tanto internos como externos. El pueblo continuaba vacilando entre la fidelidad a Dios y la idolatría, mientras que la amenaza constante de los filisteos se cernía sobre ellos. En este contexto turbulento, Samuel emergió no solo como profeta, sino también como juez y líder espiritual crucial para Israel. La transición de Samuel al papel de juez no fue repentina, sino un proceso gradual a medida que se ganaba la confianza y el respeto del pueblo. Su papel como profeta le dio una autoridad única, ya que podía hablar directamente en nombre de Dios. Esta combinación de profeta y juez hizo de Samuel una figura poderosa e influyente en Israel. Uno de los primeros desafíos importantes que enfrentó Samuel como líder fue la amenaza de los filisteos. En 1 Samuel 4, encontramos el relato de una desastrosa batalla entre Israel y los filisteos. En esta batalla, no solo Israel fue derrotado, sino que el arca del pacto, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios entre el pueblo, fue capturada. En 1 Samuel 4, 10-11, leemos acerca de esta devastadora derrota, así que los filisteos pelearon, y los israelitas fueron derrotados, y cada uno huyó a su tienda. La matanza fue muy grande, Israel perdió 30,000 soldados de infantería. El arca de Dios fue capturada, y los dos hijos de Elí, Ofni y Faíns, murieron. Esta derrota fue un golpe devastador para Israel, no solo militarmente sino también espiritualmente. La captura del arca del pacto fue vista como una señal de que Dios había abandonado a su pueblo. La muerte de los hijos de Elí, Ofni y Faíns, marcó el final de una era de liderazgo corrupto en el santuario. La noticia de la captura del arca y la muerte de sus hijos fue demasiado para Elí. En 1 Samuel 4:18, leemos, cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de su silla al lado de la puerta. Se quebró el cuello y murió, porque era un hombre anciano y pesado. Había juzgado a Israel 40 años. La muerte de Elí marcó el final de una era y allanó el camino para el liderazgo de Samuel. Sin embargo, antes de que Samuel pudiera asumir plenamente su papel de juez, Israel tuvo que aprender algunas lecciones difíciles. El arca del pacto permaneció en territorio filisteo durante 7 meses, durante los cuales los filisteos experimentaron plagas y calamidades. Finalmente, decidieron devolver el arca a Israel. Este evento se describe en detalle en 1 Samuel 6. Cuando el arca fue devuelta, fue un momento de gran alegría para Israel, pero también de tragedia. En 1 Samuel 6:19 leemos, pero Dios hirió a algunos de los habitantes de Bet-Semes, matando a 70 de ellos por haber mirado dentro del arca del Señor. El pueblo lloró por el duro golpe que el Señor les había dado. Este incidente sirvió como un recordatorio solemne de la naturaleza sagrada del arca y la necesidad de acercarse a Dios con reverencia y obediencia a sus leyes. El inicio del ministerio judicial de Samuel. En este momento histórico, Samuel comenzó a desarrollar su rol de liderazgo de forma más decidida. Según 1 Samuel 7, 3-4,
observamos a Samuel exhortando al pueblo hacia el arrepentimiento. Samuel se dirigió a todo Israel diciendo, si realmente desean volver al Señor con sinceridad, eliminen los dioses foráneos y las imágenes de Astarte, dedíquense completamente al Señor y adórenle únicamente a Él, y Él los rescatará del poder de los filisteos. Por tanto, los israelitas abandonaron a Baal y Astarte para servir exclusivamente al Señor. Esta exhortación al arrepentimiento señala el inicio del servicio de Samuel como magistrado y renovador espiritual. Él entendió que la auténtica liberación de Israel no llegaría únicamente mediante el poder militar, sino a través de un retorno genuino hacia Dios. La reacción del pueblo ante el llamamiento de Samuel fue favorable. Se congregaron en Mizpa para un periodo de confesión y renovación de su alianza con Dios. En 1 Samuel 7:6 encontramos, al reunirse en Mizpa, extrajeron agua y la vertieron ante Jehová. Ese día guardaron ayuno y confesaron allí, hemos actuado mal contra el Señor. Samuel ejercía entonces como conductor de Israel en Mizpa. Este ritual de verter agua delante del Señor probablemente representaba un símbolo de arrepentimiento y purificación. El ayuno y la confesión pública de las faltas evidenciaban la autenticidad del arrepentimiento popular. No obstante, esta asamblea en Mizpa no escapó a la atención de los filisteos. Al conocer que Israel estaba congregado, lo interpretaron como una ocasión propicia para el ataque. En 1 Samuel 7:7 encontramos, al enterarse los filisteos de que Israel se había congregado en Mizpa, los líderes filisteos avanzaron para atacarlos. Los israelitas, al saberlo, sintieron temor por los filisteos. Este momento crítico mostró la madurez espiritual que Israel había desarrollado bajo la conducción de Samuel. En vez de depositar su confianza en sus propias capacidades o en un símbolo como el arca, acudieron a Samuel solicitando su mediación. En 1 Samuel 7:8, el pueblo expresó a Samuel, no ceses de invocar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que nos rescate del poder de los filisteos. La reacción de Samuel evidencia su fe y su función como intermediario entre Dios y el pueblo. En 1 Samuel 7, 9-10, encontramos, Samuel tomó entonces un cordero lactante y lo ofreció como holocausto completo a Jehová. Invocó al Señor por Israel, y el Señor le dio respuesta. Mientras Samuel presentaba el holocausto, los filisteos se aproximaron para combatir contra Israel. Pero ese día el Señor hizo tronar fuertemente contra los filisteos, causándoles tal confusión que fueron vencidos ante los israelitas. Esta victoria constituyó un momento decisivo en la historia de Israel. No se obtuvo mediante el poder militar israelita, sino a través de la intervención directa de Dios como respuesta a la oración y el sacrificio. Samuel cumplió un papel fundamental como intercesor y guía espiritual, demostrando que la verdadera fortaleza de Israel radicaba en su conexión con Dios. Para perpetuar la memoria de esta victoria trascendental, Samuel levantó un memorial. En 1 Samuel 7:12 leemos, Samuel tomó entonces una piedra y la estableció entre Mizpa y Senador. La denominó Ebenezer, expresando, hasta este momento el Señor nos ha asistido. El término Ebenezer significa piedra de socorro y funcionó como un recordatorio concreto de la fidelidad divina y la importancia del liderazgo espiritual de Samuel. Este memorial no solamente conmemoraba una victoria militar, sino que representaba la renovación espiritual de Israel bajo la dirección de Samuel. La victoria en Mizpa inició un periodo de tranquilidad y bienestar para Israel. En 1 Samuel 7, 13-14, leemos, de esta manera los filisteos fueron sometidos y cesaron de invadir el territorio israelita. Durante todo el tiempo de Samuel, la mano del Señor actuó contra los filisteos. Las ciudades desde Ecrón hasta Gat que los filisteos habían tomado de Israel fueron devueltas a Israel, e Israel recuperó el territorio circundante de manos filisteas. Hubo armonía entre Israel y los amorreos. Este periodo pacífico permitió a Samuel enfocarse en su función como juez y líder espiritual. Estableció una ruta regular, recorriendo todo Israel para impartir justicia y mantener al pueblo concentrado en su relación con Dios. En 1 Samuel 7,
15-17, encontramos una descripción del ministerio itinerante de Samuel. Samuel permaneció como líder de Israel durante toda su existencia. Anualmente viajaba de Betel a Gilgal y a Mizpa, ejerciendo como juez de Israel en todos estos sitios. Pero siempre regresaba a Ramá, donde residía, y allí también juzgaba a Israel. Construyó allí un altar a Jehová. Este circuito judicial demuestra la dedicación de Samuel para servir a toda la nación israelita. No permaneció en un sitio único, sino que viajaba periódicamente para garantizar la administración de justicia y que la población mantuviera su fidelidad a Dios. La referencia a que Samuel edificó un altar al Señor en Ramá es relevante. Evidencia que, aun con sus responsabilidades como juez, Samuel nunca olvidó su función principal como líder espiritual. El altar constituía un recordatorio permanente de la necesidad de buscar a Dios en todas las decisiones y acciones. El ministerio de Samuel como juez y líder espiritual proporcionó estabilidad y renovación espiritual a Israel. Combinó prudentemente los roles de profeta, sacerdote y juez, brindando al pueblo un liderazgo equilibrado y centrado en Dios. La solicitud de un monarca. Sin embargo, conforme Samuel envejecía, aparecieron nuevos retos. Sus hijos, a quienes había designado como jueces, no siguieron su modelo de integridad. En 1 Samuel 8, 1, 3, leemos, cuando Samuel envejeció, designó a sus hijos como líderes de Israel. Su primogénito se llamaba Joel, y el segundo Abías, y ejercían en Berseba. Pero sus hijos no siguieron sus pasos. Se apartaron buscando beneficios ilícitos, recibían sobornos y corrompían la justicia. Esta circunstancia generó una crisis de liderazgo en Israel. El pueblo, temiendo lo que ocurriría tras la muerte de Samuel e insatisfecho con la corrupción de sus descendientes, comenzó a solicitar una transformación en el sistema gubernamental. En 1 Samuel 8, 4-5, observamos al pueblo presentando su solicitud a Samuel. Todos los ancianos de Israel se reunieron y acudieron a Samuel en Ramá. Le expresaron, has envejecido y tus hijos no siguen tus pasos, ahora designa un rey para que nos dirija, como tienen todas las demás naciones. Esta petición marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de Israel. Samuel, que había sido un juez fiel y un líder espiritual eficiente, enfrentaba ahora el desafío de conducir a la nación a través de una transformación fundamental en su forma de gobierno. La reacción inicial de Samuel ante esta petición fue de descontento. En 1 Samuel 8:6 leemos, pero Samuel se sintió molesto cuando dijeron, danos un rey que nos juzgue. Entonces Samuel oró al Señor. La respuesta de Samuel refleja su profunda conexión con Dios. En lugar de reaccionar basándose en sus emociones u opiniones personales, llevó el asunto al Señor en oración. Este hábito de buscar la orientación divina en momentos de crisis fue una característica distintiva del liderazgo de Samuel. La respuesta de Dios a Samuel es reveladora. En 1 Samuel 8, 7-9, el Señor dice, atiende la voz del pueblo en todo lo que te expresen, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, para que no gobierne sobre ellos. Conforme a todas las acciones que han realizado desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así también actúan contigo. Ahora, pues, escucha su voz. No obstante, les advertirás seriamente, y les mostrarás el proceder del rey que reinará sobre ellos. Esta respuesta divina coloca la petición del pueblo en un contexto más amplio. Dios lo interpreta no simplemente como un rechazo del liderazgo de Samuel, sino como un rechazo de su propia soberanía sobre Israel. Sin embargo, Dios instruye a Samuel a atender la petición del pueblo, pero que primero les advierta sobre las consecuencias de tener un monarca. Samuel, obediente a la instrucción divina, proporciona una advertencia detallada al pueblo acerca de lo que implicaría tener un rey. Describe cómo un rey reclutaría a sus hijos e hijas para su servicio, se apropiaría de las mejores tierras y cosechas, e impondría tributos elevados. Esta advertencia se registra en 1 Samuel 8, 11-18. A pesar de esta severa advertencia, el pueblo continúa insistiendo en tener un rey.
En 1 Samuel 8, 19-20, leemos, no obstante, el pueblo se negó a atender la voz de Samuel, y dijeron, no, sino que tendremos un rey sobre nosotros, para que también nosotros seamos como todas las naciones. Y para que nuestro rey nos juzgue y marche delante de nosotros y libre nuestras batallas. La persistencia de la gente coloca a Samuel en una posición complicada. Como líder fiel, sabía que la voluntad de Dios era suprema, incluso cuando parecía contradecir su propio entendimiento o preferencias. En 1 Samuel 8, 21-22, vemos la resolución de esta situación. Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, y las repitió ante el Señor. Entonces el Señor le dijo a Samuel, atiende su voz y establece un rey. Y Samuel dijo a los hombres de Israel, cada uno regrese a su ciudad. Este momento marca el final de una época y el comienzo de otra en la historia de Israel. Samuel, que había dirigido al pueblo como juez y profeta, ahora se encontraba supervisando la transición hacia un sistema monárquico. Su liderazgo no concluyó con este cambio, sino que entró en una nueva fase en la que actuaría como consejero y profeta del nuevo rey. La disposición de Samuel a obedecer la voluntad de Dios, incluso cuando contradecía sus propias inclinaciones, demuestra su madurez espiritual y su compromiso con su llamamiento divino. Esta transición hacia la monarquía no fue sencilla para Samuel, pero la ejecutó con sabiduría y fidelidad. La consagración de Saúl. El proceso de seleccionar al primer rey de Israel fue dirigido directamente por Dios a través de Samuel. En 1 Samuel 9, 15-17, leemos cómo Dios preparó a Samuel para este encuentro crucial. El Señor había revelado a Samuel el día anterior a la llegada de Saúl, diciendo, mañana, a esta hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, y lo ungirás como príncipe de mi pueblo Israel, para que libere a mi pueblo de manos de los filisteos, porque he observado a mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí está el hombre de quien te hablé. Este gobernará sobre mi pueblo. Este encuentro entre Samuel y Saúl marca el comienzo de una nueva era en la historia de Israel. Actuando como profeta y representante de Dios, Samuel unge a Saúl como el primer rey de Israel. Este acto se describe en 1 Samuel 10:1. Samuel tomó entonces un recipiente de aceite, lo derramó sobre su cabeza, lo besó y dijo, no es porque el Señor te ha ungido como príncipe de su heredad. La unción de Saúl no fue simplemente un acto político, sino profundamente espiritual. Samuel no solo ungió a Saúl, sino que también lo instruyó en los caminos del Señor. En 1 Samuel 10, 6-7, Samuel profetizó a Saúl, el Espíritu del Señor vendrá entonces sobre ti, y profetizarás con ellos y serás transformado en otro hombre. Y cuando te lleguen estas señales, haz lo que la ocasión te demande, porque Dios está contigo. A pesar de la unción de Saúl, Samuel continuó desempeñando un papel crucial en el liderazgo de Israel. Actuó como consejero y voz profética, asegurándose de que tanto el nuevo rey como el pueblo permanecieran fieles a su pacto con Dios. Encontramos el discurso de despedida de Samuel como juez, donde reafirma la importancia de la fidelidad a Dios bajo el nuevo sistema de gobierno. En este discurso, Samuel recuerda al pueblo la fidelidad de Dios a lo largo de su historia y les advierte de las consecuencias de la desobediencia. En 1 Samuel 12, 14-15, él expresa, si reverencias al Señor y le sirves y obedeces su voz y no te rebelas contra el mandato del Señor, entonces tanto tú como el rey que gobierna sobre ti continuarán siguiendo al Señor tu Dios. Pero si no obedeces la voz del Señor, sino que te rebelas contra el mandato del Señor, entonces la mano del Señor estará contra ti como estuvo contra tus antepasados. Para enfatizar la seriedad de sus palabras, Samuel realiza una señal milagrosa. En 1 Samuel 12, 16-18, leemos, ahora, pues, manténganse firmes y observen esta gran cosa que el Señor realizará ante sus ojos. ¿No es hoy la cosecha del trigo? Invocaré al Señor, y Él enviará truenos y lluvia para que comprendan y vean que su maldad es grande, la cual han cometido ante los ojos del Señor al solicitar un rey para ustedes.
Samuel invocó entonces al Señor, y el Señor envió truenos y lluvia ese día, y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Esta señal milagrosa sirve como un poderoso recordatorio de la autoridad de Samuel como profeta y de la soberanía de Dios sobre Israel, incluso bajo un sistema monárquico. La gente, impresionada y temerosa, le solicita a Samuel que interceda por ellos. La respuesta de Samuel en 1 Samuel 12, 20-22 revela su corazón pastoral. Samuel dijo entonces al pueblo, no teman. Han cometido toda esta maldad, pero no se alejen del Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. No se desvíen tras los ídolos inútiles, no pueden beneficiarlos, ni pueden rescatarlos, porque son inútiles. Por causa de su gran nombre, el Señor no abandonará a su pueblo, porque el Señor se complació en hacer los suyos. Incluso después de establecida la monarquía, Samuel continúa desempeñando un papel vital como profeta y consejero. No duda en confrontar al rey Saúl cuando Saúl desobedece los mandamientos de Dios. Un ejemplo ocurre cuando Saúl ofrece sacrificios sin esperar a Samuel, violando así las instrucciones de Dios. En 1 Samuel 13, 13-14, Samuel reprende a Saúl, has actuado neciamente, dijo Samuel. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Si lo hubieras hecho, Él habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado a un hombre conforme a su corazón y lo ha designado como príncipe de su pueblo, porque ustedes no han guardado el mandamiento del Señor. Este incidente marca el comienzo del declive de Saúl y demuestra cómo Samuel, aunque ya no es el juez oficial de Israel, continúa ejerciendo autoridad espiritual sobre el rey y la nación. Samuel no teme confrontar al poder real cuando se desvía de los caminos de Dios.